Le doy la bienvenida al panel internacional. Tranquila, pues está bien, ¿no? Estudiantes. Marcelo Pereira va a presentar a nuestra moderadora del panel internacional. Marcelo. Buenas tardes, apreciados participantes de este tercer día de la Semana de la Psicología. Primeramente, queremos pedirles, solicitarles cordialmente a los que solicitaron constancia, si es que pueden dejar sus tres últimos números de cédula y su nombre y apellido en los comentarios del Zoom. En lo posible, al chat privado o de lo contrario en el chat público. Marcelo, está saliendo acostada tu cámara, si podés enderezar, por favor. Perfecto. Seguidamente Gracias. estaremos presentando la segunda ponencia del día y en este caso estaremos presentando a quien será la moderadora y encargada de presentar este panel internacional. Estamos hablando de la licenciada María Julia Garcete. Ella es paraguaya, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en políticas públicas por la Flaxo y la OEI. Además, es coordinadora de la Comisión Nacional de la Primera Infancia, integrante de la OMEP Paraguay y del Grupo de Diálogos sobre la Educación. Seguidamente, queremos dar paso a la licenciada María Julia Garcete. Un gusto, licenciada. Muchas gracias, Marcelo. Y ya para dar inicio a este panel, quisiera en primer lugar agradecer, ¿verdad?, a la Facultad de Filosofía realmente por seguir aportando a la sociedad paraguaya con la realización de la Semana de la Psicología. Y muy especialmente a la directora de la carrera, ¿verdad?, la doctora Celsa Vera Rojas, por invitarnos a participar de este espacio en el día correspondiente a la psicología educacional. Entonces, esta tarde compartiremos con 3 colegas que desde hace un buen tiempo vienen transitando los senderos de la protección de los derechos del niño en nuestras Américas. Y nos acompañan desde la región, ¿verdad?, con la reflexión sobre temas comunes que tocan a las infancias de nuestros países. Entonces, ellos son Javier Quesada, el profesor Víctor Giorgi y la profesora María Alejandra Castiglione. La dinámica un poco de este espacio, de este panel internacional, va a ser que cada expositor tendrá 20 minutos para su exposición y seguido ya a su exposición estará respondiendo las preguntas que estaremos nosotros recibiendo con el equipo de la profesora Clara, los estudiantes que están haciendo el seguimiento y también aquí en el chat del Zoom. Entonces, después de cada expositor haremos la ronda de respuestas a las preguntas que vayan surgiendo y finalmente tendremos una conclusión. Entonces, es un gusto para mí presentar en primer lugar a Javier Quesada. Él es psicólogo social y pedagogo social. También es doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional General Sarmiento y especialista en primera infancia por la Universidad de Harvard. Él estuvo también como subsecretario de Primera Infancia en la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Argentina. Sí, pequeño detalle, me olvidé de decirles que Javier es de nacionalidad argentina. Y con Javier realmente hemos tenido ya más de 10 años de transitar juntos la política pública de primera infancia también aquí en Paraguay. En diferentes momentos nos ha ido acompañando como consultor de UNICEF, como consultor de la OEI y también desde estos espacios así de capacitación y sobre todo de un intercambio fraterno de conocimientos.
Entonces ya les dejo con Javier. Adelante, Javier. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, María Julia, por la presentación. Muchas gracias también especialmente a Clara Duarte, quien es la que nos ha invitado a participar en este espacio por mediación de María Julia. Y bueno, felicitar a la UNA y a la Facultad de Filosofía por esta iniciativa tan interesante, cuando compartimos con otros colegas de la región o aquí mismo que íbamos a participar de este espacio, yo indicaba, bueno, que era la Semana de la Psicología, y decían, bueno, pero esto en tal país no existe. Ah, y esto yo tampoco. Ah, esto no sé qué estaba. Y yo digo, bueno, esto es histórico en el Paraguay, así que también felicitarlos por esta iniciativa. Estuvimos compartiendo un rato antes con los colegas también de los distintos paneles. Vemos que hay mucho público joven, lo cual también nos entusiasma de manera particular. Yendo ya específicamente al tema y a las reflexiones, si les parece podemos ya compartir la presentación, y vamos a ir reflexionando juntos sobre algunos aspectos que yo quiero hacer particular énfasis en la temática de la prevención, pero muy ligado a la primera infancia. Yo no sé si se ve en pantalla, yo no lo veo, ¿eh? Están para compartir en pantalla, Javier. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Esta era la propuesta, impacto de la pandemia en la primera infancia y promoción del bienestar emocional. Pasamos a la otra, por favor. Lo primero que quería compartir es esta situación de los niños y las niñas en la pandemia, ¿no? Como dice el maestro Tonucci, los niños son unos campeones en la cuarentena. Resulta que siempre decimos de la perspectiva de derecho que los niños y las niñas son la prioridad, pero en este caso particular, esta frase recobra como otra envergadura, ¿no? Los niños y las niñas están cumpliendo la cuarentena. Nosotros hemos construido un discurso que dice que estamos confinados todos por el bien de todos, pero en verdad los únicos que han cumplido perfectamente la cuarentena y por eso merecen esta felicitación son los niños y las niñas. Yo he salido al supermercado, he ido al cajero, he salido con mi perro, pero los niños y las niñas en verdad son los que están auténticamente confinados, y no por su bien, porque no son el grupo de riesgo, por nuestro bien. Entonces también aquí hay una medida interesante respecto no solamente del aislamiento social que han cumplido ellos, sino también de una mirada que a veces abunda en el adultocentrismo, ¿no? Diversos estudios ligados, investigaciones ligadas a desastres naturales, no específicamente a COVID, por el carácter nuevo que reviste esta pandemia, indica que los niños y las niñas pequeñas son más vulnerables que los niños, los adolescentes y los adultos al impacto emocional referido a estas situaciones o eventos traumáticos que invaden su cotidianidad. Si tomamos el grupo de primera infancia de 0 a 6 años, esto puede verse afectada por esta coyuntura de la pandemia de una forma particular. La otra, por favor. Si quieren yo hago así como que lo va pasando uno, ¿no? El impacto emocional del encierro y estas prácticas de crianzas negativas que se va viendo en muchos medios y que puede darse en el hogar, pueden derivar en este modelo, digo, en un conjunto de estresores que terminan determinando, perdón la redundancia, lo que se denomina estrés tóxico, que es como el grado más elevado del estrés en la primera infancia, ¿no? El manejo de la angustia a través de la creatividad nos va indicando que los niños y las niñas forjan herramientas para poder transitar esta situación de angustia. De los niños pequeños de primera infancia cercanos, los cuales particularmente voy siguiendo en relatos en esta pandemia, bueno, me han mandado dibujos, canciones, y me han hecho relatos de que por favor les dibuje una historieta donde ellos pelean contra el COVID, y que lo hacen así con una forma muy, muy particular, con una boca grande, y que ellos tienen que luchar y jugar, pero tienen que ganar siempre. El armado de carpas, de lugares nuevos de escondite,
las cosas que fueron llevando a esos escondites, las fotos de los abuelos, una mascota, una ropa particularmente, bueno, en fin, un conjunto de objetos, diríamos, muy transicionales que le permitieron trabajar a través de la creatividad del juego esta posibilidad de encerrarse dentro del aislamiento de la casa para estar aislados de esta situación. Esta frase tan famosa de Serrat, niño deja ya de joder con la pelota en aquella canción, bueno, esto es lo que son los niños y las niñas pequeñas, son inquietos, son pluridemandantes, tienen mayor exigencia de atención en este momento. Diríamos que es la población con menor entendimiento de la situación, digo, cuesta mucho para un niño muy pequeño entender esta situación de convivencia permanente todos los días, todo el día juntos. Refieren tener miedo al coronavirus por la información recibida en televisión y por las conversaciones que los adultos tenemos dentro del hogar. Además, le sumamos a esto un conjunto de escenas de tensión derivadas en muchísimos casos en violencia intrafamiliar. Cada vez más se ve que el confinamiento y la convivencia obligatoria dentro del hogar ha generado, sobre todo hacia la mujer, situaciones de vulnerabilidad y de violencia. Bueno, esos son hogares donde los niños y niñas pequeñas están mirando, ¿no? Y después también prácticas disciplinarias, cuando el niño empieza a ponerse plurimandante y quieto, prácticas disciplinarias de crianza exteriorizadas en formas de violencia verbal y física, en general hacia los más pequeños, que como decíamos constituyen factores estresores. Posteriormente va a hablar el profesor Giorgi, y él siempre refiere, ¿no?, que la familia es un ámbito proclive al silencio, al ocultamiento de estas situaciones que pasan. Miren nuestro lenguaje. Yo recuperaba algunas frases de lo que estamos diciendo en estos días en nuestras casas. Es peligroso. Vamos a ubicarnos en un niño de 3, 4 años. Una niña. Es peligroso salir a la calle. Es como la Tercera Guerra Mundial. Tenemos un enemigo invisible que nos ataca. Hay una vecina sola sin que nadie la ayude. Esto dicen en mi cuadra. El encierro es obligatorio. Esta enfermedad no hace diferencias. Los abuelos son los que particularmente están en riesgo. En todo el mundo hay enfermos. Sigue creciendo la cifra de muertes de tantas otras que en el discurso cotidiano encuentran en los niños y las niñas pequeñas restringidos interpretadores de la metáfora. Acá el texto es texto. Y este relato es textual. Hay una tercera guerra mundial con un enemigo invisible que nos ataca. Bueno, ¿quién puede digerir fácilmente este lenguaje cuando encima viene ad intrahogar de los pobres, de los propios padres, parientes y todo? Lo menos que tenemos merecido, la otra, por favor, después de haber dicho estas atrocidades, es que no pase esto. Ahí está el coronavirus, enojadísimo con sus cejas, fíjese bien, miren qué lindos dientes para comer a todos, y tiene las flechitas de por dónde va a ir, porque dijimos atrocidades delante de ellos y de ellas. Y algunos niños se protegen, ¿no? Aquí este artista nos mostró la protección con esos círculos para que quedemos todos algunos protegidos de su ataque. Pero fíjense, tiene un plan, el corona. Miren las flechas. Va de un lado a otro y tiene buenos dientes. Con la otra, por favor. Bueno, ahí Ailín, de 6 años, precoz artista contemporánea paraguaya, aportó ayer una imagen interesante respecto a lo que estamos conversando. También se percibe en este momento como un conjunto de disfunciones familiares que nos pasan en general a los adultos, que pueden referirse de modo global a la depresión, a la angustia, a la ansiedad, trastornos del sueño, cambio de la conducta, un conjunto de disfunciones o aspectos que jamás podrán justificar el aumento de los índices de violencia, ni el abuso sexual, ni el maltrato, ni la negligencia que tanto se escuchan estos días. Lo preocupante es que en estos niños y niñas pequeñas podría darse una adaptación pasiva a este conjunto de situaciones y vulneración. Quiero decir, un acostumbramiento, posible acostumbramiento, incorporen estos nuevos formatos, naturalicen este escenario de lo que sucede ya casi 60 días adentro de la casa, y esto que incorporen reconfigure un nuevo modo de relacionamiento, ¿no? Decimos, aprenden a aprender. Y tal vez no lo abandonen post-pandemia. Entonces aquí
la importancia de la observación y estar tan atentos para que esto que sucedió haya sido episodio y no haya sido una característica de la conducta que se instale. Al mismo tiempo que pasa esto, también puede darse otra oportunidad, que es una oportunidad hacia adentro del hogar para desarrollar una crianza positiva y respetuosa, y aprovechando también la posibilidad de que los varones en muchos sectores pueden estar ahora en la casa y también pueden, aún desde una perspectiva muy machista en nuestra región, desarrollar prácticas de crianza y estar más cercanos con los niños más pequeños. La otra, por favor. Acá lo que nos pasó a todos es que se nos atravesó por una situación de cambio abrupto y disruptivo la cotidianidad, y hay una modificación constante. Esto nos genera una búsqueda ansiosa para recuperar la situación original, el estadio de tranquilidad, y acarrea lo que, bueno, ustedes han visto los autores, habla del miedo a la pérdida, de aquello de lo conocido, de aquello deseado, que en este caso es la estabilidad, la situación de estabilidad y de salud, contra el miedo al ataque a una nueva situación disruptiva, una fuera hostil y auténticamente contagioso. No es una fantasía el contagio, es una realidad el contagio. Así que en este juego de miedo a la pérdida y de miedo al ataque andamos oscilando, ¿no? Yo percibo que necesariamente vamos hacia la modificación de vínculos interpersonales y familiares y sociales, ya que cuesta pensar que no se dibujen nuevos trazos en el relacionamiento social, ¿no? En este aspecto me parece muy interesante mirar las competencias parentales, sobre todo en los sectores más empobrecidos, más vulnerables, ¿no? Todo aquello que permita acompasar es acompañar al compás, ir al compás. Todo lo que implique fortalecer estas competencias parentales, ya que somos un colectivo social que está en shock, que se enfrenta masivamente, mundialmente, a su fragilidad, y que trae una desorientación que jamás habíamos experimentado. Es un escenario global, para muchos inimaginable, ¿no? Diríamos en la Constitución de la subjetividad un impensable. Por favor. La otra. Respecto a las políticas públicas, aparece como una paradoja, digo yo, de la primera infancia, ¿no? Existen muchas propuestas, infinidad de intervenciones, segmentación de perspectivas, gran diversificación de resultados, pero el escenario regional cambia poco y diría lentísimamente. Hay una fuerte contradicción entre el discurso o el mensaje del cuidado de la primera infancia y el dato. Los indicadores dan cuenta de que sigue la situación mal, que las brechas son profundas y son persistentes. Se escucha en todo momento decir, bueno, esto ahora en los agentes gubernamentales, ¿no? Esto cuando volvamos a la normalidad vamos a poder dedicarnos a esto. Si lo normal era la situación anterior, la normalidad era el problema. Entonces no hay que volver a la normalidad, hay que volver mejores que la normalidad, con mayor equidad, con más fraternidad, con más derechos y más oportunidades. La escena anterior, la situación anterior, dice la UNESCO que 260 millones de niños, niñas y adolescentes están fuera de la escuela. Y esto es antes del COVID. Entonces no podemos cargarle a la pandemia una situación de inequidad mundial que tiene de destinatarios a los niños, niñas y adolescentes. Por favor, la otra. Creo que podemos revisar marcos conceptuales, podemos reeditar el discurso, pero es necesario y me parece súper interesante plantear esta idea en el ámbito académico y en la formación de la psicología con todo lo que implica nuestro pensamiento y marco conceptual. Yo creo que es necesario declinar las hegemonías disciplinarias para la auténtica construcción de la integralidad. La integralidad es ante todo una práctica, sustentada por una epistemología convergente de múltiples saberes, de distintas orientaciones disciplinarias. Pero aquí cito al médico como el modelo médico hegemónico, porque lo que sobreabunda es la mirada epidemiológica, exclusivamente, sin percibir la integralidad de los derechos. Y al ser una mirada, digo, irrenunciable, porque esto es una pandemia epidemiológica, pero no es la única forma de mirar la integralidad y sobre todo de percibir los derechos de los niños y las niñas más pequeñas. La otra, por favor.
Acá hay, bueno, hay en la actualidad tanto el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard o la Universidad de Massachusetts, el Centro de Capacitación para la Prevención del Trauma Infantil, nos van dando pistas. Están estudiándose algunas cuestiones que a mí me parecía importante ahora enunciar, más en la perspectiva de, si quieren, de recomendaciones o de miradas concretas ligadas a la prevención. Aquí indica que los bebés y los niños y niñas pequeñas son observadores entusiastas de las personas y sus entornos y notan y reaccionan al estrés que presentan los padres y los cuidadores, o compañeros, o hermanos, o miembros de la comunidad. Pueden hacer preguntas directas sobre lo que está sucediendo ahora o lo que sucederá en el futuro, o pueden comportarse de manera diferente en reacción a sentimientos fuertes como el miedo, la preocupación, el enojo, la tristeza sobre la pandemia y condiciones relacionadas. Un niño de 6 años indicaba: quiero salir a la calle a ver al abuelo, quiero salir a la calle a jugar, quiero salir a la calle a comprarme un helado. No podemos salir porque está el virus. Y entonces reconvierte y dice: quiero salir a la calle a conocer al virus. O sea, de todas maneras quería salir. No sabía cómo encontrar la estrategia, estaba harto de estar encerrado en la casa. Y este pequeño dice: ok, bueno, no puedo helado, no puedo abuelo, no puedo nada, voy a conocer el virus, ¿no? Yo digo, lo más interesante del relato es qué se le responde y cómo se construyó esa respuesta. Si vas a salir, si no vas a salir, si lo vamos a conocer o no, ¿no? Pueden preocuparse por su propia seguridad y la seguridad de los seres queridos. Cuando yo digo el que hace la carpa y se lleva la foto de los abuelos que estaba en la sala de su casa, en realidad se está llevando una guarida, está preservando aquellos afectos más primarios, más cercanos, porque han escuchado decir que esto le agarra a los abuelos, ¿no? Y entonces aquí viene todo el tema de la satisfacción de sus necesidades. Pensarán, bueno, si no podemos salir, si nadie puede estar, ¿cómo me van a vestir? ¿Cómo me van a alimentar? En fin, un conjunto de incertidumbres del futuro que con corta edad en verdad se hace bien difícil de resolver. Por favor, la otra. ¿Estoy bien, María Julia, a tiempo? Estamos cerrando ya el tiempo, Javier. Perfecto. Entonces voy con estas puntuales y solo las enuncio. Lo que nos está planteando el Centro de Trauma es comprender que las reacciones de la pandemia pueden variar según cada uno. Y esto lo digo para los que somos padres con muchos hijos, que no tiene por qué tener en todos la misma reacción, ¿no? Pueden ser respuestas variadas, son eventos estresantes, son situaciones únicas, los niños pueden estar irritables, pueden retroceder aspectos, exigir mayor atención y pueden presentar dificultades para dormir, para cuidarse, más ñañas para comer, en fin, un conjunto de situaciones que muestran lo estresantes que pueden llegar a ser para ellos esta situación o este tránsito de la pandemia. Aquí es importante asegurar la presencia de un cuidador sensible y receptivo. Es el factor principal de la recuperación de un evento traumático, es la presencia de un adulto cercano, atento, comprensivo. Yo digo dispuesto, ¿no? Dispuesto de verdad, dispuesto con cabeza, con cuerpo, con afectividad, en fin, dispuesto, atento, comprensivo y cercano, que permita ayudar a transitar esta recuperación de un evento. La otra, por favor, voy acelerando más. Aumentar, de esto hablaba Mercedes anterior, cuando yo entré y hablaba en el panel de discapacidad, ella hablaba de las tareas, que los niños puedan hacer esto y que hagámoslo hacer rutinas. Bueno, todo lo que implique las posibilidades de autocontrol, que puedan desempeñar un papel activo y ayudarse a sí mismos y, por ejemplo, a otros, con todo el tema de las pautas de seguridad, de lavarse las manos, de preparar comida en el hogar o envolver las cosas para congelarla, escribir a los vecinos de la cuadra, a las familias, obras de arte, dibujos, esto que estamos intercambiando que los niños. En fin, son un montón, un conjunto de actividades sencillas, cotidianas, ligadas al autocontrol. Todo lo contrario del autocontrol es el disciplinamiento. Si ustedes buscan en internet la apertura de los jardines de infantes, de primera infancia, a nivel inicial, de los kinder de Francia, han hecho un cuadrado pintado de blanco en el patio y cada niño debe estar adentro, con 2 años, 3 años, y debe estar adentro. Eso es disciplinamiento, eso no era autocontrol. No para que no se contagien.
¿Qué vamos a indicar cuando un niño de 3 años salga? Que no es obediente, que tiene un trastorno de la atención, que tiene un déficit, que lo tenemos que medicar porque salió de un cuadrado que ni el gato de mi vecina se va a poner adentro de ese cuadrado y se va a quedar quieto, ¿verdad? Otra, por favor. Digo para pensarlo, el disciplinamiento está muy cerca y nosotros tenemos esta tendencia enseguida a aplicar cuestiones de disciplinamiento ligadas a la formación, a la educación. Enfatizar todo el conjunto de fortalezas, la esperanza, la positividad. Los niños necesitan sentirse seguros, positivos. Podemos ayudar a enfocar la atención en historias de personas que se unen para encontrar soluciones creativas, el que le hace las compras al vecino, el que cocina para todos. En fin, un conjunto de historias con un poder, digo yo, curativo, sanador, tranquilizador para los niños y las niñas y que a nosotros también, a los adultos también nos hace bien. La próxima, por favor. Dentro de las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas indican estos días particularmente escuchar las opiniones de los niños y niñas en las pandemias. Y entonces aquí yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo este tiempo es una oportunidad para promover mejores comienzos de vida en tiempos de post-pandemia? Aún en escenarios devastados por la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad, ¿cómo planear, cómo promover mejores comienzos de vida? ¿Qué oportunidades brindaría el aislamiento social hacia adentro de la familia? Nuevos roles de construcción, de modelos, esta cosa tan de la región, los varones no nos implicamos en la crianza, esto es un tema doméstico, digo, toda la deconstrucción de los modelos de género también, particularmente, y hacia las nuevas paternidades, ¿no? La próxima, por favor. Creo que también es una oportunidad. ¿Cuánto aprovecharemos las tramas y lazos sociales reconfigurados para el cuidado de la primera infancia? ¿Para qué? Para garantizar las prestaciones básicas, que todos los niños y las niñas coman en todos los sectores de nuestro continente tan desigual, que todos regresen a los centros de desarrollo infantil o al nivel inicial. Tenemos el alerta de pensar algunos que no van a regresar, muchos niños y niñas que no van a regresar a los sistemas educativos. Que encontremos la forma de reconfigurar ese cuidado para que no sean víctimas de violencia. Creo que es tiempo de pensar en el hacer, en un hacer para cambiar, para modificar, para transformar. Un cambiar no sin rumbo, un cambiar para mejorar el bienestar cotidiano y presente de los niños y las niñas pequeñas. Y la última nos indica también, entre las múltiples cartas que negociábamos con mi ahijado, en algunas me dibujó, no lo quise poner, en algunas me dibujó, le digo, qué lindo me dibujaste, ¿y qué tengo acá atrás? Y parecía una aureola. Digo, qué lindo, dibujaste a Dios. No, es que vos ya te moriste con el coronavirus, entonces yo le mandaba el de la venganza diciendo, sal de mi casa, vete. Quiero decir, para cerrar y reiterar el agradecimiento, es un tiempo de poner mucho pensamiento, es un tiempo para poner mucho pensamiento, con un horizonte muy claro que es, indiscutiblemente, los niños y las niñas pequeñas, sobre todo en la primera infancia, son una prioridad, no son el futuro, son presente, son perfecto presente, y las intervenciones tienen que ser urgentes, porque la realidad en nuestros países, y particularmente la región así lo ameritan. Así que bueno, muchas gracias de nuevo a la UNA, María Julia, a Clara, un particular saludo a tantos colegas del Paraguay, a tantos alumnos de distintos espacios académicos con los cuales nos fuimos también reencontrando esta tarde para pensar juntos. Bueno, muchas gracias, Javier. Te cuento que hemos recibido varias consultas, varias preguntas que giran en torno a cómo evitar la ansiedad y la desesperación justamente de los niños. El rol también de la escuela en cuanto a no generar más frustración en los niños, ¿verdad? Sin abrumar ni invadir al niño. Es otra de las líneas que tienen las preguntas. Te las planteo todas, serían como 3 preguntas, Javier, y vos vas organizando la respuesta. ¿Sí?
Bueno, entonces, eso en relación al desarrollo emocional del niño, ¿verdad? Cómo fortalecer ese desarrollo emocional en este escenario de pandemia, sería sería la consulta. Luego, algo que tiene que ver muy directamente de la situación de niños con padres separados, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ves vos esa afectación de los niños que tienen que pasar la pandemia con padres separados? Y bueno, después ya sería más bien el rol el rol de la escuela en todo este Empiezo escenario. por la de padres separados, digo, la más particular, digo, menos abarcativa. Bueno, los distintos países han tomado distintas denominaciones. Algunos niños cayó que quedaron justo ese fin de semana cuando se largó el aislamiento social en la casa de la mamá y están pasando toda la cuarentena allí, y no se contempló que dentro de su bienestar emocional requiere la presencia del papá y de la mamá y de los otros miembros de la familia, los hermanos. Cuando es una familia ampliada es impensable. Y algunos países se han quedado con cuestiones muy, muy rígidas, y otros han ido después de un tiempo dándose cuenta de esta situación. En este momento en la Argentina, en distintos distritos hay permisos específicos, y se justificó, y si te detenía la policía en el auto con un niño, indicabas que eras el padre y que lo ibas a llevar. Y esto organizó un poco la escena familiar, diciendo que ya la pandemia era un tema complejo de digerir para los niños y las niñas pequeñas. Imaginémosle a esto el impacto de la casualidad, quedaste lo de tu papá, la casualidad, quedaste lo de tu mamá, tengo los juguetes en un lado, tengo una cama en el otro, tengo mi ropa allá, pero quería la pelota que quedó lo del otro. Hay que pensar esta intervención en la perspectiva del niño o la niña pequeña, la mascota, en fin, un conjunto de factores que harán al desarrollo de su afectividad y que no podían estar partimentados solamente en la claridad de decir, bueno, los niños guardan el aislamiento. Para mí también es una enorme preocupación el regreso, esto que decimos, cómo atenuar el impacto emocional. Digo, lo pensó en el nivel inicial. Nos acompaña en este panel Alejandra, que es especialista en el nivel inicial. Yo lo pienso más en algunos lugares, en las comunidades más pobres, donde están estos servicios de cuidado, a veces no, con mujeres no muy cualificadas, distintas denominaciones, facilitadoras, operadoras, madres cuidadoras en los distintos países de la región. Y es una enorme preocupación. Estoy trabajando con varias provincias en esta línea, es decir, cuando se abra, ¿cómo estamos preparados y preparadas para recibir a los niños? No en el aspecto sanitario, porque ahí ya están todos los protocolos del alcohol, la lavandina, los guantes, todo esto ya está más que dicho. Este niño que durante 60 días vivió de manera personal o convivió con una escena de violencia familiar, ¿cómo vuelve a sus espacios de 3 años a relacionarse con los otros? Este niño que no tuvo el relato, la estimulación del cuento, de la lectura, porque esa mamá y ese papá en América Latina no estaba en condiciones de proveer ese aspecto de estimulación, porque no tuvo juguetes, porque no tuvo material didáctico adecuado, porque, como me decía una mujer, le digo, ¿cómo estás pasando en un barrio muy pobre? ¿Cómo estás pasando? Y ahora complicado, porque hay que comer todos los días, 3 veces por día. Claro, cuando el niño desayunaba en un centro comunitario y almorzaba en el jardín, o en el espacio de nivel inicial, ahí obviamente había también un factor económico, ¿no? Esta pandemia además revela un aspecto económico bien complicado. Lo que aquí veo es la preparación, cómo ir preparando estos equipos, aprovechar este momento con capacitaciones intensivas, pensar ejes del desarrollo emocional, que nos ayuden a leer situaciones, que va a haber avances y retrocesos, que no podemos leer como que nada hubiera pasado y nos volvemos a reencontrar. Los niños se van a querer abrazar, por eso cito este caso tan desopilante francés de los patios de las escuelas de inicial. Se van a querer abrazar, no van a estar con barbijos, digo, va a haber que repensar un montón todo el retorno. En algunas provincias en Argentina ya se está pensando de manera gradual, que no vuelvan todos los niños al mismo tiempo, aunque se puedan dar prestaciones alimentarias y nutricionales. Pero en fin,
estos 60 días, ojalá 60, ¿no? Y no dentro de un tiempo volvamos a hablar, digamos, los 90 días de confinamiento, han dejado una huella. Han dejado una huella, han dejado una marca. No somos seres biológicos determinados, por suerte, entonces también somos sujetos permanentes de cambio y de adaptación, pero no podríamos recibir a los niños en la primera infancia en los distintos centros educativos o de cuidado comunitario como que esto no hubiera pasado. Tenemos que pensar en herramientas concretas para aquellas profesionales, aquellos educadores, operadores, en fin, las distintas denominaciones que tengan en nuestros países para promover mayor bienestar a los niños y a las niñas pequeñas. Bien, muchísimas gracias, Javier. Muchos comentarios de claridad en la ponencia, muy excelente. Y también muchos saludos de tus alumnos de especialización en primera infancia, desde Villarrica, desde varios lugares de Paraguay. Una alegría el reencuentro. Muchas gracias. Sí, realmente. Bueno, yo quiero comentarles que hemos recibido más preguntas y como estuvimos haciendo encuentros, coordinando justamente entre los expositores de este panel, comentarles que muchas de las preguntas que ya surgieron con Javier van a ir siendo respondidas en el desarrollo que van a hacer también el profesor Víctor Giorgi y la colega María Alejandra. Entonces, ahora sí, dar ya la bienvenida al profesor Víctor Giorgi. Voy a leer realmente una muy acotada y breve reseña de su trayectoria. Él es licenciado en psicología, docente universitario, coordinador académico de la maestría en Derechos de Infancia y Políticas Públicas de la UDELAR con UNICEF, autor de un importante número de libros y artículos sobre temas de psicología social y comunitaria, salud, políticas de infancia y derechos del niño. Ha sido decano de la Facultad de Psicología de la UDELAR en el periodo de 1999 al año 2007. Ha sido también presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, el INAU, organismo rector de políticas de infancia y adolescencia. Entre el año 2005 y 2009, también fue coordinador durante varios años del área de protección de derechos del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes, que es el organismo de la OEA que aborda los temas de primera infancia, niñez y adolescencia en las Américas. Y desde ahí es donde también hemos establecido mucho trabajo conjunto con Paraguay, y actualmente él se desempeña ya en un segundo periodo como director general del instituto, de esta instancia de la OEA. Entonces, Víctor nos va a compartir sus reflexiones sobre el rol del psicólogo para la salud integral en tiempos de pandemia. Entonces, le dejamos ya el micrófono a Víctor. Muchas gracias, María Julia. Gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar compartiendo con los colegas y amigos paraguayos algunas reflexiones sobre estos temas que, como decía recién Javier, es momento de pensar, ¿verdad? Y estas instancias son un poco, nos ofrecen un poco esa posibilidad de pensar y de pensar juntos. Estas cosas tampoco se pueden pensar mucho en la soledad, ¿no? Y yo voy a retomar dos cosas que planteaba Javier, de las muchas y muy interesantes que expuso. Una es esa necesidad de pensar, y la otra es el tema de la salud, ¿verdad? El marco conceptual en el cual nos ubicamos y del cual se mira este tema de la pandemia. Para eso voy a intentar compartir pantalla. Y aprovecho, Víctor, mientras compartís la pantalla, a recordarles a los participantes que por favor silencien sus micrófonos. Y en lo posible, ir pasando las preguntas en el chat también durante la exposición. Gracias. La idea es hablar del rol del psicólogo
desde una concepción de salud integral. ¿Y por qué lo planteo esto? Porque a nosotros el tema este de la pandemia se nos presenta en el discurso predominante como un tema fundamentalmente sanitario, médico-sanitario, ¿verdad? Y sin embargo, hay una serie de efectos que tienen que ver con las propias medidas que se toman para combatir la pandemia, una serie de acciones, interacciones y retroacciones que configuran toda una situación que genera una serie de efectos que impactan en la salud. Y ya no estamos hablando solo del riesgo del coronavirus, sino que estamos hablando de aspectos emocionales, físicos incluso, como pueden ser por los productos de la violencia o de la malnutrición, aspectos que tienen que ver con la vida en su conjunto, y ya no solo con lo biológico. Por eso nos parecía importante retomar un poco el modelo de salud y la concepción de salud de la cual estamos hablando, ¿no? Y una pequeña referencia histórica, y es que el modelo médico hegemónico al que se refería también Javier, es un modelo que tiene un auge, un apogeo y una crisis. Fue el modelo que dominó todo el pensamiento sanitario, diría yo, desde fines del siglo XIX hasta los años 50, 60 del siglo XX, ¿no? Es un modelo en el cual la salud es fundamentalmente un tema biológico, y los vectores que afectan la salud son biológicos y las intervenciones sanitarias son fundamentalmente de tipo biológico. Este modelo entra en crisis aproximadamente en los años 50, en la posguerra. Fíjense que la definición de la OMS, que es del año 47, 48, ya habla de una sensación de completo bienestar, donde incluye otros componentes no biológicos, y entra en crisis porque hay toda una modificación en cuanto a las amenazas y las causas de muerte a nivel de la población mundial, lo que se llama cambio de perfil epidemiológico o transición epidemiológica. La gente ya no se muere en los años 60 de las grandes epidemias, ya hay vacunación, ya hay antibióticos, ya hay un avance muy importante de la cirugía. La gente comienza a morirse más bien de enfermedades de tipo degenerativo, problemas cardíacos, problemas respiratorios, violencia, y no olvidemos que estamos en la posguerra. Incluso los suicidios aparecen entre los primeros planos como causa de mortalidad. Entonces aquí se toma conciencia de que la biología no es suficiente para comprender la temática de la salud-enfermedad, y sobre todo que no es suficiente para pensar en la conducta del ser humano. El principal enemigo de la salud es el propio ser humano, y ya no solo los virus o los agentes externos, ¿no? Y acá aparece lo que llamamos una mirada holística, una mirada de la cual no sanan ni enferman los cuerpos ni las mentes, sino los sujetos, las personas, integrados en un sistema de relaciones múltiples y complejas, mediatizados por la cultura. Y esto lo planteo porque es muy interesante cómo los psicólogos se nos asocia siempre con la salud mental. Y nosotros, desde lo que fue la cátedra o el área de la psicología de la salud de la Universidad de la República de Uruguay, cuestionamos mucho este concepto de salud mental, porque es un concepto que viene de la disociación cartesiana entre cuerpo y mente. O sea, la salud mental y la salud física son de una misma persona. Y si la salud mental te lleva en un determinado momento a tener una reacción cutánea, pasa a ser física, o un trastorno digestivo, o un intento de suicidio, y rápidamente pasa a ser un tema médico porque la persona tiene una intoxicación, o un politraumatismo, una herida de bala, etc. Después vuelve de nuevo a ser mental. Y detrás de esto hay una misma persona que reacciona con todo su ser frente a determinadas situaciones del contexto. Entonces el aporte de la psicología acá, ¿cuál es? Y ahí ponía estudio, comprensión y transformación de los procesos que ocurren en el campo sanitario. Y esto incluye lo afectivo, lo cognitivo, las actitudes, los vínculos, los imaginarios que se producen
en torno al proceso salud-enfermedad y sus instituciones. O sea, ampliamos el concepto y el tema de la salud y enfermedad pasa a ser un tema que se queda atrapado en toda una cultura y en todo un entramado social. Entonces, desde esta mirada, si nosotros nos ponemos a mirar el universo desde afuera, como dice Mafalda, ¿verdad? O sea, podemos abstraernos y mirar lo que es la realidad, la organización de un país determinado, vamos a ver que hay dos grandes cosas que se relacionan pero se diferencian. Una es la organización sanitaria, lo que se considera el sector salud, con los hospitales, las policlínicas, los diferentes niveles, donde se atiende a la salud y donde hay todo un sistema de prestaciones, que van desde las vacunaciones hasta las cirugías, todas las prestaciones que tiene la medicina moderna y la salud en el momento actual. Y después hay otro espacio mucho más amplio, que es la producción social de la salud, la enfermedad y la curación. Y esta producción social se da en la vida cotidiana, fundamentalmente. Sí, y se da en relación con la producción de la vida. O sea, la vida cotidiana es la que determina los grados de salud y enfermedad de la gente, que luego son asistidos, atendidos en el sistema sanitario, por más que se procure intervenir en forma precoz, ¿verdad? Pero hay como dos niveles que son diferenciados. Y acá, si pensamos así, vamos a ver una serie de descentramientos que se producen. O sea, pasamos de las instituciones sanitarias como escenario del trabajo de la salud a la vida cotidiana de la comunidad. Pasamos del protagonismo de los técnicos al protagonismo de las personas, las organizaciones comunitarias, el autocuidado. Y esto viene muy a colación con lo que se habla hoy, ¿no? Del autocuidado, de cuidarnos los unos a los otros, donde la medicina de alguna manera admite su limitación en cuanto a intervención técnica, y dicen, bueno, podemos hacer muy poco si ustedes no se cuidan entre sí, ¿verdad? Lo cual pone de alguna manera el tema nuevamente en el aspecto de la conducta y del comportamiento de las personas y de las comunidades. Y también un desplazamiento del saber técnico, fundamentalmente el saber médico, a una síntesis de saberes donde se incluyen los saberes populares y donde se da un diálogo entre saberes que varía mucho según los contextos culturales. Y creo que ese es un tema que también tenemos que tomar en este momento. Y ahí aparecen dos conceptos, dos elementos que son centrales en todo esto, que son las culturas y los derechos. La relación entre salud y los derechos. La salud es un derecho. Es un derecho, pero también los derechos en sí, en su conjunto, son promotores de salud. La vulneración de derechos durante periodos relativamente prolongados genera sufrimientos, genera, no quiero decir enfermedades, porque no son entidades nosológicas que tengan causalidad definida, etc., pero sí malestares que incluyen múltiples expresiones en el área del cuerpo, de la mente, de las relaciones. Y a su vez los derechos no los podemos pensar como algo estático, externo a las personas, sino como instrumentos, como herramientas que la persona se apropia para enfrentar y para afrontar las situaciones críticas que le toca vivir. Los desarrollos son también desarrollo de potencialidades, los derechos son desarrollo de potencialidades, son reconocimiento de capacidades, son fortalecimiento de las identidades y de la autoestima, y todo esto le da un fortalecimiento a las personas, niños, adultos, hombres, mujeres, para afrontar las situaciones vitales, entre ellos las que pueden ser situaciones más traumáticas, como se refería el Javier. Y el otro concepto, las culturas. ¿Qué son las culturas? Son básicamente, esencialmente, las culturas son un conjunto articulado de respuestas a los problemas de la vida. Una cultura es una forma de respuesta a la relación hombre-mujer, a la relación entre las generaciones,
al nacer, al morir, al enfermar, a los conflictos. O sea, es todo una estructura con comportamientos, con construcciones simbólicas, que de alguna manera mandatan comportamientos y a su vez evalúan comportamientos. ¿Cuáles son los roles esperados del hombre, de la mujer, del adulto, del niño, según el estatus social, según las responsabilidades sociales, etc. Y esto tiene una serie de núcleos importantes: vida, muerte, sexualidad, reproducción, tanto biológica como social, hábitos alimenticios, mecanismos de protección, que toda la cultura los tiene, asignaciones en función de la edad y género, las modalidades de procesar conflictos, las relaciones con el medio ambiente, un elemento fundamental de la vida cultural, y las formas de conseguir el trabajo. No solo me refiero acá al trabajo asalariado del ámbito moderno, sino también el trabajo que puede ser el cultivo, que puede ser la atención de animales, o incluso la recolección. O sea, las energías que las personas vuelcan para modificar la realidad y para lograr su subsistencia. Y acá aparecen dos elementos que son fundamentales al momento de pensar en la niñez y la primera infancia, que son los hábitos de crianza, que de alguna manera son la transmisión y la puesta en escena de todo este elemento cultural, y a su vez las condiciones de ejercicio de lo que yo llamo la mater-paternidad. O sea, paternidad y maternidad de lo común que hacer unitario, no individual, pero unitario. ¿Qué es esto de las condiciones de ejercicio de la mater-paternidad? Cada uno es madre o padre, o un poco de cada cosa, en función de ciertos mandatos culturales. Los mandatos culturales son lo que habilitan, obligan de repente a la mujer a hacerse cargo de las situaciones de maternidad, inhiben al hombre, porque no es cuestión de hombres el estar cambiando pañales o el estar atendiendo a los niños dentro de casa, o por el contrario, le da responsabilidades, genera relevos de esas responsabilidades, abuelas, hermanos mayores, padrinos, madrinas, etc. Y todo esto tiene que ver con una cierta identidad étnica, la etnicidad, tiene que ver con la condición social, con las disponibilidades materiales. Ser padre, ser madre no es lo mismo según las disponibilidades materiales, y en este caso del confinamiento está muy sobre el tapete el tema de la infraestructura hogareña, ¿verdad? ¿En qué escenario, en qué espacios, con qué elementos estamos 24 horas dentro de casa, ¿verdad? Y cumplimos allí nuestras funciones de padre o de madre. La relación esfuerzo-acceso a bienes de consumo y bienes y servicios no es lo mismo ser madre o padre si yo tengo la posibilidad de volcar 6 horas en un trabajo o 8 horas en un trabajo de lunes a viernes y con eso sustentar a la familia, que si tengo un trabajo de 12 horas o un horario rotativo, o no tengo trabajo y tengo que salir, pase lo que pase, a buscar algún tipo de ingreso para poder comer todos los días. O sea, la disponibilidad material es fundamental, y el esfuerzo que implica sostener esa materialidad tiene que ver con esa tensión de tiempo y energía entre las obligaciones vitales y la atención de los niños, ¿no? O sea, muchas veces vemos cuando, y esto no solo en los medios más rurales y más pobres, digamos, muchas veces hemos visto en la práctica clínica nuestra, madres que nos dicen, sí, porque yo trabajo 12 horas de cajero en un supermercado, y cuando llego a casa, el nene quiere jugar. Y yo no estoy para jugar, porque además tengo que preparar la comida para el otro día, tengo que lavar la ropa. Bueno, esas son condiciones de ejercicio de la mater-paternidad. La historia personal, o sea, qué modelos trae cada uno, qué fortalezas, qué reservas anímicas tiene para el ejercicio de la maternidad y de la paternidad, qué vida, cómo fue en su vida esta función materno-paterna, aquello de que para cuidar hay que haber registrado la experiencia de haber sido cuidado, ¿verdad?
los apoyos, que acá tenemos que ver con los apoyos familiares, pero también los apoyos comunitarios, los apoyos estatales. Hoy Javier mencionaba el tema de asegurar que todos puedan comer, o sea, los apoyos que el Estado como garante último de los derechos tiene que dar, y esta idea de que justamente parte de los miedos que circulan en las casas no tienen solo que ver con el miedo a enfermar, tiene que ver con el miedo a no comer, tiene que ver con el miedo que implica aquello de el no sentirse protegidos, en aquel sentido de Castel, ¿no? Que estar protegido es sentir que uno tiene asegurado, pase lo que pase, los mínimos para una vida decorosa. Y eso en América Latina no pasa. No pasa con poblaciones, con un porcentaje muy amplio de las poblaciones. No solo con las de extrema pobreza, sino con muchas que están sosteniendo un nivel de consumo de sectores medios, pero que fácilmente pueden caer en un contexto de crisis y de falta de apoyos. La singularidad del niño o niña, no es lo mismo ser padre, madre de un niño que tiene una discapacidad, un niño que no la tiene, de un niño que por su tema de salud necesita más atención. O sea, las características de la exigencia de esa maternidad o paternidad también tienen que ver con las características del niño. Y por último, los recursos y las herramientas de que se disponen en el sentido de formación, de información, de aprendizaje, de recursos. Y la constelación de todo esto, que pasa por una cuestión cultural y por una cuestión de representaciones sociales, de cómo se ven estas cosas, nos van a dar una diferente manera de cuidar, de educar, de proteger, de relacionarse y en última instancia de amar. Porque el amor hacia un niño es algo muy abstracto, muy loable, que aparece en todas las culturas, pero no siempre se expresan de la misma manera. Una expresión de amor puede ser duro con él para que se haga hombre, por ejemplo. Y no podemos decir que eso no es una expresión de querer el supuesto bien para el otro. Por el contrario, el amar puede ser también puede caer en la sobreprotección, que se hablaba recién justamente en una exposición muy interesante, se tocaba este tema de la discapacidad. La sobreprotección es una forma de amor, es una forma nefasta, ¿verdad? En fin, acá hay toda una serie de cosas que nosotros a veces tendemos a abstraerlas y a verlas como muy en general, pero que tienen como diferentes versiones y diferentes formas de ser y de expresarse. Y acá aparece una intervención que políticas sociales de infancia y fundamentalmente de primera infancia nos parece que es central y en la cual desde el instituto venimos trabajando hace años, que es el proceso de fortalecimiento de las capacidades parentales. Y no estamos hablando de fortalecimiento en sí de la familia, sino del fortalecimiento de una función específica que es la de ser padre, madre, la materpaternidad. ¿Por qué? Porque, como decíamos hoy, y hoy Javier tocaba este tema también de los cuidadores y de los vínculos, el niño se produce como persona el intercambio con otras personas. Y esas otras personas tienen como, las podemos ubicar como en círculos concéntricos, ¿verdad? Los cuidadores primarios y otras personas con las cuales que van influyendo sobre él y a su vez con las cuales se va relacionando en forma más directa a medida que se desarrolla. Y aquí un concepto de Vygotsky, ¿verdad? De la caja de herramientas, que cada cultura tiene una caja de herramientas mediatizada por los adultos en esas relaciones de todos los días con los niños y gracias a la cual se van desarrollando. Y se van incorporando capacidades de resolución de situaciones a partir del apoyo adulto. Hoy se hablaba del trauma, del estrés tóxico, ¿verdad? Y creo que es interesante que hay una serie de estudios en los cuales hay estrés que son claramente, situaciones que son claramente de estrés tóxico, situaciones que son de un estrés que promueve el desarrollo, ¿no? Como el aprender a caminar, por ejemplo, que genera un cierto estrés, pero es promotor del desarrollo. Pero hay una gran gama de experiencias que se pueden transformar en experiencias de desarrollo o en estrés tóxico según el contexto
y los apoyos y respaldos con que el niño los enfrente. O sea, el apoyo adulto. Y por otro lado, ¿cómo deben ser estos procesos de fortalecimiento que deben respetar y valorar las diferencias y condiciones culturales? No estamos hablando de enseñar, estamos hablando de generar procesos dialógicos, en los cuales cada uno, el agente externo y las familias, pongan entre paréntesis algunas certezas culturales, se abran al aporte del otro. Se debe comprender la historia de vida de cada una de estas familias. Se debe respetar mucho cuando se trabaja con familias, sobre todo con pueblos originarios o con familias en condiciones de mucha pobreza, que nosotros podemos cuestionar mucho lo que ellos hacen y la forma en que viven, pero no podemos olvidar que de esa forma lograron vivir hasta ahora en condiciones que nosotros no hubiéramos podido sostener. Entonces, esto, sin pasar a ser una contemplación de admiración y pasiva, es como punto de partida del respeto al saber del otro para poder fortalecerlo y para poder trabajar. El reconocimiento de las capacidades, de sus saberes, de sus creencias, y esto de poner en paréntesis nuestras certezas, que es un concepto que manejaba mucho Maturana, que tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? Con si aquello que yo considero que es así, tendrá que ser siempre así, en todos los tiempos y en todas las circunstancias. ¿Por qué el parto tiene que ser el mejor parto es el que se hace en un sanatorio? Tuvimos años seguros de eso, invirtiendo y trabajando para que las mujeres lograran en lo posible tener sus partos en los sanatorios. Y hoy estamos preguntándonos que no estamos seguros de que sea lo mejor, y que hay otras posibilidades. Y todo esto en un proceso en el cual básicamente es un dejar ser al otro. Creo que esto tiene que ver con una ética de la autonomía, que no es una ética evangelizadora, que no es una ética de decir lo que los demás tienen que hacer, sino que es básicamente una ética de fortalecer, acompañar, aportar al otro, pero dejarlo ser diferente. Y acá viene el tema del rol del psicólogo. ¿Qué hacemos los psicólogos? Hoy se decía que los psicólogos somos básicamente acompañantes. Sí, somos básicamente acompañantes. Pero tenemos una forma singular de acompañar por nuestra formación y por nuestras herramientas. Y entre otras cosas porque la gente espera algo diferente de nosotros. O sea, la gente no viene a nosotros como viene a cualquier amigo, sino que viene a un psicólogo. Y a veces el psicólogo va, no viene la gente, pero es un contacto en el cual el psicólogo tiene como un lugar diferenciado, ¿no? Y acá creo que tiene que ver mucho con lo que hablaba también Javier recién de lo epistemológico, ¿verdad? La flexibilización de fronteras disciplinarias. Los temas de la psicología tienen una esfera propia, tienen una autonomía, tienen una consistencia epistemológica que la diferencia como disciplina, pero cuando se va al campo son inseparables de aspectos sociales, culturales, hasta socioeconómicos, diría yo. Hay que flexibilizar las fronteras disciplinarias. Las intervenciones que hacen los psicólogos son diferentes, pero no distan tanto de las que hace un trabajador social, o las que hace un educador comunitario, o lo que hacen otros recursos capacitados que no necesariamente están acreditados como profesionales de una u otra disciplina. Y acá vamos al concepto de convergencia epistemológica, que ya Javier lo mencionó. ¿Qué quiere decir convergencia? El encuentro de diferentes saberes y diferentes disciplinas en torno a un campo de problemáticas. ¿Qué tenemos cada uno para aportar en una situación determinada? Tiene que ver con el paradigma de la complejidad, que manejaba Edgar Morin, en el sentido de que las situaciones humanas no son reductibles a la mirada de una sola disciplina, sino que son el entrecruce de múltiples hebras, decía él, o de múltiples canales o hilos que dan un tejido que tiene, de ahí viene lo de complexus, que tiene elementos muy diferentes.
en donde las disciplinas se entremezclan con otras cosas y dejan de ser puras. Y también la comunidad como escenario y como sujeto colectivo. Yo sé que ustedes acá en la universidad también tienen una línea de desarrollo de psicología comunitaria, ¿no? O sea, la comunidad no es solo un escenario, no es solo un punto territorial, sino que también es un sujeto colectivo, con sus dificultades, con su heterogeneidad, con sus niveles de organización, sus fortalezas, sus debilidades. Y en todo esto el psicólogo entonces lo que hace es facilitar, es un facilitador de la comunicación entre géneros, entre generaciones, entre culturas. Este tema, por ejemplo, de la relación adulto-niño, ¿verdad? Cómo facilitar, cómo buscar las formas y los canales para lograr esas comunicaciones. Facilitar la expresión de afectos, que en las situaciones de catástrofe, en las situaciones difíciles, muchas veces se bloquea esta expresión y es fundamental lograr esta expresión de afectos, tanto verbales como preverbales o extraverbales. Hoy mostraba Javier los dibujos de Sejado. O sea, esas formas de expresión son fundamentales para poder elaborar los afectos y elaborar las situaciones potencialmente traumáticas que pueden no serlos si hay una elaboración adecuada. Y el despliegue de potencialidades. También es un recuperar, el psicólogo tiende a recuperar, ¿qué? Recuperar experiencias que haya tenido la propia comunidad, la propia familia, recuperar aspectos de la historia, y también recuperar cosas que se pierden en el proceso de desarrollo, como por ejemplo la capacidad de juego. O sea, la capacidad de los adultos de jugar la hemos perdido, porque estamos convencidos, y nos han convencido, de que para ser adulto hay que dejar de ser niño, y que uno es más adulto y más hombre cuanto menos niño es, y menos femenino es, o menos masculino en el caso de la mujer. Y eso nos hace perder una serie de potencialidades y de aspectos en los cuales podemos contactar con el otro, tanto contactar a nivel de pareja como contactar a nivel de relación intergeneracional, ¿verdad? El psicólogo apoya iniciativas, apoya proyectos, apoya la organización, respetando las modalidades propias de la organización, tratando de no imponer modelos externos, sostiene, o sea, el sostener implica ayudar a manejar las ansiedades para poder sostener los proyectos, las hojas de ruta, para llegar a determinadas cosas, ¿no? Y en ese sostener aparece fundamentalmente la amenaza de la ansiedad depresiva, no vamos a poder, no vale la pena, no se puede hacer nada, y la persecutoria. Los miedos nos van a atacar, es peligroso, no lo van a tolerar, etc. La necesidad de revalorizar experiencias y saberes, promueve vínculos, conexiones nuevas, dragado, esto del dragado es un término que utilizan mucho los sistémicos, ¿verdad? El dragado es limpiar los canales de comunicación, o los canales que se pueden haber obturado por experiencias negativas, por malos entendidos, de que tal vez yo con la vecina no me llevo bien porque un día me dijo que le molestaba cuando el perro ladraba y tal o cual cosa, y sin embargo hoy la vecina está sola y yo estoy solo y necesitamos ayudarnos y poder remover esos obstáculos para poder recuperar esos vínculos. La activación de vínculos nuevos, la formación de redes, falta mucho. Sí, falta muy poquito. Sí, La resignificación de experiencias, el empoderamiento. Cuando hablamos de empoderamiento no es poder sobre otros, sino que es poder de hacer, poder de expresarse, poder confirmar. Y todo esto también aparece como mediador entre las culturas. Y ya un poco terminando, en esto de aprender de las culturas. Cuando hablamos de la concepción de salud y vemos la concepción de la OMS y vemos algunas otras posteriores, donde fundamentalmente se relacionan
con la armonía, con el ambiente y la posibilidad de resolver determinadas situaciones en forma positiva, por decirlo de alguna manera, recuperamos algo que está en la tradición de los pueblos originarios de América, que tiene su versión aymara y su versión guaraní, que por respeto a la cultura guaraní no lo voy a intentar pronunciar, pero que básicamente la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar, el ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía, con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. Este es un poco el concepto de buen vivir, recuperado y seguramente distorsionado en muchos aspectos, pero creo que es un elemento importante para tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos en realidades multiculturales, ¿verdad? Y por otro lado, los derechos universales, los derechos humanos son universales, los derechos del niño son universales. Todos los niños los tienen y son los mismos derechos, pero también hay que ver cómo estos derechos se realizan en los contextos singulares. Si no logramos enraizar los derechos con los contextos singulares, pierden su capacidad transformadora, pasan a ser abstracciones. Y acá recupero una frase de Boaventura dos Sousa que me parece muy interesante, que es defender el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos haga inferiores, y el derecho a ser diferentes cuando la igualdad amenaza nuestras identidades. Y finalmente, la idea que creo que tenemos que tener presente para no caer en la ingenuidad de que caminar hacia una cultura basada en derechos humanos es transformar un diagrama de distribución de poder. Creo que esto lo tenemos que tener presente para comprender las dificultades y las potencialidades de nuestro trabajo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Creo que aquí más de uno nos quedaríamos horas también escuchando tu disertación. Y de hecho, se generaron como dos líneas de preguntas. Uno en relación a justamente estos contextos de altas vulnerabilidades en los cuales no se cuenta, digamos, con un psicólogo, ¿verdad?, que actúe de mediador. Y también sabiendo que en estas familias, en las familias de estos sectores hay muchas carencias que la escuela como institución suple, ¿verdad? Y que en estos momentos que no hay escuela, ¿cómo ayudar a esos niños? Eso por un lado. Y por otro lado, preguntas que tienen que ver con tu reflexión desde las políticas públicas, y ahí yo creo que Javier, Ale, también desde las experiencias, dice, ¿qué institución es la que se debe encargar de trabajar en el mejoramiento de las capacidades parentales de las familias? O sea, desde tu experiencia, desde tu mirada, ¿cuál sería la institución o cuáles serían estas instituciones que trabajen en este fortalecimiento de las capacidades parentales? Son en esas dos preguntas las que estuvimos recibiendo. Bien, empezaré por la última. Perdón que estoy buscando dónde estoy. Acá. No, decía que iba a empezar por la última. En realidad el fortalecimiento de las capacidades parentales, entiendo, es una tarea de los sistemas de protección a la infancia. Es una tarea fundamental de los sistemas de protección, que puede estar operativizada por distintos sectores. En mi experiencia, o nuestra experiencia como instituto, yo les diría que lo que operativamente ha sido más eficiente es el trabajo con las familias a partir de los centros educativos o centros de atención a la infancia. Y muy especialmente en la primera infancia, además, pero no exclusivamente. Y lo digo en la primera infancia porque es una etapa de la vida en la cual los padres generalmente están mucho más flexibles y abiertos a aprendizajes, en donde se necesita incluso unas herramientas distintas, y donde el niño tiene
derechos y necesidades que a veces al adulto le cuesta mucho leer, entre otras cosas porque no tiene incorporado el lenguaje totalmente y no tiene los mismos códigos. Entonces la valoración de aspectos como el juego, por ejemplo, es un elemento fundamental en esta población. Ahora, lo que he visto también es que a este trabajo con las familias no se le da muchas veces los recursos ni la sistematicidad necesaria. Pasan a ser tareas extras del cuerpo docente, ¿verdad? Que hablan un rato con ellos cuando pueden, o a veces cada tanto toman un día o una mañana para hacer algo. No hay personal en general asignado a esta tarea. Y creo que esa interfase entre los centros educativos y los centros de atención a la infancia y las familias es fundamental para esto. Que no sea algo descolgado, que no sea algo aparte, sino que sea algo que parezca muy integrado y muy apoyado mutuamente con el proceso educativo. Esa es un poco la propuesta que nosotros en el Instituto hacemos desde el punto de vista operativo. Hay otras experiencias en las cuales esto depende de salud o depende de organismos específicos como el Ministerio de la Familia, pero nuestro entender es que cuando se asocia a la infraestructura de las instituciones educativas, tiene una presencia territorial mucho más sólida y ya se inicia la posibilidad de una apertura hacia la familia que en otros casos no se llega de la misma manera. ¿Qué hacemos cuando no hay psicólogos? Acá hay un tema muy polémico y es la contradicción entre la importancia del saber y el aspecto profesional, digamos, el aspecto corporativo. Yo creo que es muy posible que desde la psicología se puedan formar personas a nivel comunitario con lo que algunos autores llaman los mínimos operativos. O sea, que tenga aquellos elementos básicos, mínimos, como para poder intervenir en algunas situaciones, ayudar sin hacer daño. Y esto último es fundamental. Y es lo más difícil de lograr, que en la ayuda no se haga daño. ¿Por qué? Porque esta tendencia a imponer y a que lo que yo digo es lo cierto, a lo que el otro es ignorante y no sabe que lo que está bien es lo que yo pienso, es algo que es muy difícil de desestructurar y que hay que trabajarlo mucho para que este personal no se transforme en una especie de élite en las comunidades en las cuales acumula poder y reproduce determinadas relaciones de poder que a veces se dan entre los profesionales y la población también. El tema que hay, lo primero que tenemos que hacer es revalorizar los saberes psicológicos y ver cómo se distribuyen, cómo se operativizan a nivel de las comunidades. La psicología tiene una gran deuda histórica, que es justamente el generar formas de trabajo y de atención con los sectores populares. Tradicionalmente ha acumulado experiencia en sectores medios altos, y bastante elitistas en algunos casos. Y creo que ahí hay un tema para trabajar, que es un tema que debe ser una invitación también a pensar, a sistematizar experiencias y a valorizar aprendizajes, sobre todo. Muchísimas gracias, Víctor. Muy enriquecedoras tus respuestas a estas preguntas. Y bueno, ahora me toca presentar a nuestra siguiente expositora. Ella es María Alejandra Castiglioni, nos acompaña desde Argentina. También voy a hacer una breve reseña de su trayectoria, ¿verdad? Como profesora en el nivel inicial desde ya más de una década, y hasta ahí dejamos. Es licenciada en Relaciones Públicas, especialista en Gestión Cultural y Políticas Culturales, magíster de Sociología en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural. Ella también es vicepresidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP Argentina, y autora de artículos y ponencias. Entonces, María Alejandra nos va a compartir sus reflexiones sobre educación intercultural e infancia desde la perspectiva de la corporalidad.
Entonces, contigo, Alejandra, adelante. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto, sí. Muy buenas tardes a todas y a todos, y todo mi reconocimiento al equipo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, que organizó estas jornadas tan valiosas, y mi agradecimiento por convocarme tan cálidamente a Clara Duarte y a mi querida María Julia Garcete. Bueno, muy contenta del encuentro también con Víctor. Lo conocí personalmente aquí en Buenos Aires, abriendo un encuentro de Homer Argentina, junto a Mercedes Mayor Lasalle y a Javier Quesada, también unidos por las tramas que la Organización Mundial de Educación Preescolar nos invita a transitar. Gracias entonces a todos, a todos, por construir puentes y a quienes están aquí en esta conversación. Bien, coincido con los aportes de Mercedes Morel, Javier y Víctor. Pienso en preguntas porque nos cierran, porque abren nuevas y nos permiten habitar ese movimiento entre el pensar, el dialogar, el actuar, para volver a pensarnos. En este sentido, un pensamiento de Galeano disparó alguna de mis cuestiones. Miren, el sistema que no da de comer, tampoco da de amar. A muchos condena al hambre de pan y a muchos más condena al hambre de abrazos. En este distanciamiento, ¿qué sucede con nuestros abrazos? ¿Qué le sucede a nuestros cuerpos? ¿Podemos resignificar modos de entramarnos, modos de relacionarnos, puntualmente, de compartir un abrazo? En particular, pensando que nos reúnen infancias, reparar en un detalle singular, ¿no? La inmediatez, la urgencia de los cuerpos. Y además, ¿por qué no también pensar en los nuestros, en nuestros cuerpos? Me gusta pensarlo en forma integral y por ello interdisciplinar. Creo que la realidad se muestra compleja y multidimensional. Entonces, desde la educación intercultural crítica, yo recupero aportes de la antropología del cuerpo. Los pongo el diálogo. ¿Por qué? Escuchando la experiencia que tengo, inscrita en mi cuerpo, desde la danza como docente, o en el trabajo etnográfico, creo que hay algo más que los cuerpos. La invitación es a revisar en este contexto el lugar que ellos ocupan, en esta nueva convivencia. ¿Por qué desde la educación intercultural crítica? Yo creo que esta pandemia, y en consonancia con los especialistas que conversaron antes, entraña una oportunidad y un desafío contundentes hacia la transformación de distintos órdenes. Necesitamos un mundo más justo y más humano. Veamos. Hoy nos encontramos aislados para proteger nuestra salud, la de los otros, la de nuestra comunidad, la de esta aldea global. Aislados nuestros cuerpos. Pensarlos como superficie de nuestra existencia, donde se escribe nuestra historia, nuestra vida, y yo digo también nuestra muerte. El cuerpo como construcción cultural, porque si bien porta disposiciones antropológicas que se despliegan desde que nacemos y cobran sentido a relacionarnos con nosotros, sabemos, como dice Calmel, que el cuerpo no es dado, ¿verdad? Va conformándose junto a un otro, junto a otros cuerpos afectantes que ejercen, yo digo, una función corporizante para esculpirnos cuerpos significantes. El cuerpo es el lugar donde todo sucede, donde suceden las relaciones consigo, con los otros, con la naturaleza y con lo sagrado. Miren cómo Bartomeu Meliá habla de la piel que nos cubre. Él dice, es un guante ajustado y agradable en el que venimos contenidos, que nos manifiesta y mediante el cual nos decimos. También el cuerpo es el territorio en que habita la conversación educativa, porque como nos recuerda Freire, aprendemos, enseñamos y conocemos con el cuerpo entero, mediante las emociones, los deseos, los miedos, la pasión y la razón crítica, nunca solo con ella. Ahora bien, en esta nueva situación, nada reemplaza la presencialidad, pero ¿cómo trascender
la materialidad de los cuerpos. Existe una interfaz que se abre entre ellos, donde circulan nuestros gestos, voces y relatos. Este es el espacio de la corporalidad. Ahí se dirimen intercambios, conflictos y negociaciones. Todo erupciona. Ahí habita la experiencia. Es un potente territorio donde se fragua la experiencia, la que luego se inscribe en nuestros cuerpos, y siempre esto sucede desde la más temprana edad. Creo que estos tiempos nos impulsan a redescubrir su potencia, los matices, intensidades y lenguajes que ahí habitan para intentar abrazarnos de otros modos, abrazos tan necesarios en el escenario de una pandemia. Hace falta compartir el miedo, el dolor, la distancia, el silencio, la incertidumbre, la soledad. Este manejo incómodo, no sé si les pasa, de estos tiempos apurados, rapidizados, que contrastan con los ritmos biológicos, para priorizar los vínculos, que recorren ese espacio entre las fronteras de los cuerpos. Así, el valor de la voz que contiene, la mirada que reconoce, el silencio disponible a los otros, silencio que además da entrada a la presencia, a la intervención de un otro. El llamado de atención que cuida, la palabra que reconforta, la distancia física que protege, entre otros gestos de detención que forjan un entramado que abraza y abriga esperanza. Esperanza que no es ingenuidad. Es espera crítica, como dice Freire. Una espera activa, comprometida, creyendo en la posibilidad y la oportunidad de construir un escenario más humano. Algo de lo que estamos haciendo ahora, quizás. Me parece que aparece en la pantalla, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Continúo. Estos entramados, entonces, habitan en esa interfaz que media entre los cuerpos, espacio que une lo social, lo individual, lo psicológico y lo simbólico. Y cada cultura otorga sentido a esas relaciones, como traía Víctor recién, con sus estructuras estructurantes, así como dice Néstor García Canclini. Cultura como forma integral de vida que se hace visible en nuestros cuerpos, al hablar, al mirar, cómo nos desenvolvemos, qué ocultamos, qué mostramos, qué cadencia tiene nuestra voz. La cultura define el modo de transmitir emociones, mediante determinadas disposiciones corporales que modulan la comunicación social y la imagen corporal. De este modo, creo que la cultura se porta en nuestros cuerpos. Y la emoción es parte de esa encarnadura. La emocionalidad transita desde y hacia los cuerpos. Maturana dice que no hay acción humana sin emoción. Estamos ante un nuevo laboratorio de emociones inexploradas que vale la pena enunciar, alfabetizar. Hace falta explorarlas, ponerles palabras, incluso a la vulnerabilidad, la incertidumbre, que forman parte de nuestro nuevo estar siendo, a veces en una nebulosa tan amenazante como traía Javier. Así, situar la propuesta es un gran reto, sin ninguna duda. ¿Cómo hacer para que nadie se caiga, se aleje de la comunidad educativa, en una realidad muy distinta a los paisajes de escolaridad que conocemos? ¿Cómo construir un proceso con intencionalidad pedagógica situado, alojando nuevas interacciones, esas que operan en la experiencia de enseñar y aprender, las interacciones del hogar? ¿Cómo evitar correr detrás de recursos y actividades para capitalizar la riqueza de los sentipensares más diversos? Sé que hoy intentamos mil maneras de llegar a las niñas, niños y a sus familias para intentar concretar la conversación educativa desenvolviendo el rol de sujetos enseñantes que elegimos. Lo cierto es que la cotidianidad del hogar es hoy, como dice Tonucci, la escuela de la vida, un contexto que aloja aprendizajes con recursos diferentes, los de casa, y que evidencia contenidos muy similares a los que perseguimos en los diseños curriculares, pero situados de otro modo. Además, existen diversos hogares que evidencian profundas inequidades,
vulnerabilidades. En este marco se construyen saberes y esto sucede, yo creo, desde la experiencia corporal y se inscribe en ella. De este modo los gestos se convierten en descriptores y productores de conocimiento. Por eso la importancia de mirarlos atentamente en los cuerpos de niñas, niños y también en los nuestros. ¿Cómo resignificar vínculos y propuestas? Yo creo que situados en esa detención, en la escucha, Bartomeu Medía dice, no hay sabiduría si no se escucha. Aquí traigo al diálogo la educación intercultural. ¿Por qué? Todas estas tensiones erupcionan en el espacio de la corporalidad humana, yo decía. Fenómeno social, histórico y cultural, que también es el lugar de las representaciones e imaginarios relativos a la otredad, algo que traía Víctor también. Y con ellos, la presencia de valoraciones arbitrarias acerca de la diversidad que estigmatizan. Le Breton dice, la diversidad muta hacia el estigma. Así surgen inequidades, subalternidades que esta región y el mundo abrigan, haciendo a quienes la sufren mucho más vulnerables. Así, el aislamiento físico se convierte en aislamiento social. ¿Les parece? Pero este virus nos hace iguales ante su hostilidad. No distingue etnia, edad, nacionalidad, clase social. No hay prestigio autopercibido que proteja de su virulencia. La naturaleza, una vez más, viene a ordenarnos. Lo pone entre nosotros para mostrarlo. Este es un momento histórico, de incidencia política, donde revisar la matriz que organiza nuestra percepción del otro y de las culturas otras, donde cuestionar representaciones eurocéntricas y hegemónicas que desechan cuerpos, marcan niños, descartan seres humanos, los rotulan como oportunidad o amenaza, para construir una mirada ética de la casa común que habitamos, como dice el Papa Francisco, respetando a un otro que definitivamente, yo creo, nos complementa. Aquí se justifica el enlace con la perspectiva de la educación intercultural crítica como espacio de transformación social, como oportunidad de ir más allá, de reatarnos, religarnos a lo negado, cuestionando la invisibilización para incidir en la realidad y analizar qué sucede con la gestión de la diversidad, cómo habitarla, alojarla, referenciarla en lo cotidiano, trabajando hacia la equidad de las diferencias, lo que es posible y también necesario desde la primera hora, desde la infancia, desde la primera infancia. Creo que la diversidad no es el problema, sino el modo de mirarla. Es decir, la cuestión está en la herida colonial, en el problema estructural, colonial, racial, que perpetúa representaciones arbitrarias y así exotiza, invisibiliza, desplaza hacia el abismo del distanciamiento simbólico y mantiene asimetrías sociales. Pero el aislamiento físico, así, se convierte en aislamiento social. ¿Cómo construir estas transformaciones necesarias en el aquí y ahora desde la cultura propia? La educación infantil es el espacio de privilegio, incluso capitalizando eso tan propio del niño, su interpelación, y esa mirada genuina del mundo. Los escuchamos y entendemos mejor a partir de su cuestionamiento. ¿Qué es esta naturaleza que debemos cuidar? Esta mirada me conecta con la necesidad de recuperar el modo de vida de nuestros pueblos indígenas, como dice Melquíades Alonso, adaptándolas a nuestra realidad. Y así revisar lo que nos fue negado y cómo esto se impregna en la manera de percibir la alteridad. Desde la educación intercultural crítica, en la infancia, entonces, gestar una corresponsabilidad de existir con pensamiento crítico y decolonial hacia la transformación social.
En este sentido, nuestro doble rol de educadores y aprendices me parece que nos invita a decolonizar el hacer, el pensar, el ser, para recuperar nuestro ser americano, como dice Kush. Revisar representaciones, productos de imaginarios provenientes de contextos históricos, sociales y políticos ajenos, que siguen formateando la experiencia infantil y la percepción de quien comparte este camino de la vida. La invitación es a revisar la experiencia intercultural desde el niño, legitimando su voz, lo que es también un modo de legitimar su cuerpo. Que este sea un paso para recuperar la dueñidad de nuestros cuerpos, como dice Rita Segato, donde seamos lo que somos. Ahí la centralidad de la educación como campo de disputas, impugnando inequidades, construyendo corresponsabilidad de vivir en el bien común. Ahí la educación en su dimensión política insoslayable, para detectar instrumentos de homogeneización de subjetividades, funcionales a la mercantilización del capitalismo depredador. Para ir redondeando, por supuesto, esto aloja una perspectiva de derechos, pensar al niño como sujeto de derechos desde el nacimiento. Nunca ciudadanos del mañana, ya fue, ciudadanos de hoy. Para dar el salto hacia la efectivización de todos los derechos, educación, cultura, juego, identidad. Todo esto yo creo que se fragua en el espesor de la corporalidad y se inscribe en nuestros cuerpos, otra vez desde la más temprana edad. Somos las emanaciones, el aroma de nuestros paisajes. Creo que esta pandemia es una oportunidad para reinventar paisajes más justos, más humanos, donde de este caos surja un nuevo orden que nos encuentre disponibles amorosamente a la presencia de cada niña, cada niño, cada familia. Los niños portan en su singularidad un impulso vital insoslayable, trayendo rupturas y siempre invitándonos a un nuevo comienzo. Para cerrar, otra vez Galeano. Miren, de nuestros miedos nacen nuestros corajes, y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible, y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan los hallazgos, porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que por lo menos en el chat, sí, Javier nos hace el aplauso en lengua de señas también. No, yo no he recibido preguntas en el chat, más bien reconocimientos, hermosísima ponencia, excelente, bueno, aplausos. Y yo creo que Alejandra, con su tono tan cálido, ¿verdad? Y tan cargado de imágenes y también hasta de poesía, diría yo, nos da un cierre muy significativo a este panel. Entonces, como ya estamos sobre nuestros últimos minutos, yo quisiera compartir, ¿verdad?, algunas ideas que fui recogiendo, más bien, digamos, como un entramado que queda abierto, yo creo, para otros posibles encuentros. Señalar, ¿verdad?, el desafío de pensar en otras normalidades cuando salgamos de este escenario en el que nos encuentra la pandemia, ¿verdad? Un desafío de pensar juntos, de poder trascender estas fronteras interdisciplinares y centrarnos en el niño. Poder centrarnos en el niño, en su cuerpo, como nos invitaba Alejandra, en su familia, en sus hogares, en sus contextos, y en este marco
Víctor señalaba una deuda histórica de la psicología, ¿verdad? Y yo creo, recupero esa idea porque me parece vital, me parece interpeladora justamente en esta semana para todos los colegas que están acá y también los estudiantes. Una deuda histórica de formas de trabajar con estos sectores populares, porque pareciera que el psicólogo como profesional está más bien en una otra área, digamos, que exige otro tipo de accesos. Y en eso yo creo que este panel de hoy es un buen ejemplo de cómo trascender esas interdisciplinariedades, ¿verdad? Porque nos encontramos aquí una docente de nivel inicial, un psicólogo social, ¿verdad? Víctor, que bueno, desde varios ámbitos de la psicología, no solamente la educacional. Bueno, a mí que me toca como trabajadora social y Javier con todo ese énfasis de lo sociocultural, animación, yo creo que es un ejemplo de cómo trascender esas fronteras disciplinares y cómo ir entramando esa construcción en torno a un enfoque de derechos, al ver, como decía, ver al niño en su integralidad. También estos sentipensares que colocaba Alejandra, poder recuperar como América Latina y como Paraguay también, ese conocimiento que tiene que ver más con nuestras raíces. Y tomaba nota como muy importante el superar esos formateadores que nos vienen a veces en los paquetes de los programas a nivel regional que nos traen organismos internacionales más bien ligados al desarrollo económico, ¿verdad? Y al desarrollo material. Entonces, poder recuperar esos saberes desde nuestros sentipensares y por lo menos hacernos un cuestionamiento a la mirada de adulto que tenemos y en Paraguay por lo menos con una fuerte tendencia adultocentrista, en la que el adulto es el que marca el ritmo, el que decide, el que invisibiliza continuamente a ese niño, a esa niña. Entonces, me parecía muy fresco y muy oportuno estas imágenes que Javier nos compartía en su presentación de dibujos y planteamientos de los niños y niñas. Entonces, recuperar también todo este desafío que se nos planteaba desde la mirada de la salud integral, que es el lema un poco que lleva esta semana la psicología. La salud integral, pero como propuesta de una salud mental que vaya construyendo estas interfaces que nos planteaba Víctor entre la familia, la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Que es uno de los ámbitos que nosotros, por lo menos acá en Paraguay, visibilizamos como uno de los más importantes de protección de derechos. Entonces, al ir negándose esa presencia de los niños en las escuelas, como buscar todas las alternativas y esta invitación y desafío que nos dejaba Javier, de aprovechar este tiempo de pensarnos en función del otro, de no correr, como decía Alejandra, tras las tareas, tras los afanes, sino poder darle ese peso, esa presencia al hogar, al gesto, al silencio, a las miradas inclusive. Entonces, un poco por ahí dejar estas reflexiones finales y no dejar de agradecer la conexión y la presencia de tantos estudiantes y de mucha gente que desde el interior del país se ha conectado
desde el norte, San Pedro, Concepción, desde el sur también. Ahí hay alguien todavía con el micrófono abierto. Bueno, nomás señalar que desde el exterior también se estuvieron conectando colegas de Colombia, de Ecuador, que han sumado sus reflexiones en el chat. Y bueno, por ahí ir dejando estos agradecimientos a los 3 colegas que nos acompañaron, a Víctor, a Javier y a María Alejandra, y a todo el equipo de la carrera de Psicología por hacer posible este entramado regional en torno a algo tan lindo que es la mirada hacia nuestras infancias. Entonces por aquí voy dejando Clara el micrófono, porque sé que vienen otros pasos, otro espacio después de nosotros. Y bueno, celebrar con un abrazo, para todas, todos los que están ahí. También enviarle un saludo muy especial al profesor Melquiades, que estuvo también haciéndonos llegar un saludo desde el chat, y a todos los que puedan reproducir, digamos. Clara, esto va a estar disponible después, la grabación también, me estaban preguntando. Sí, va a estar disponible. Los Estamos. universitarios van a explicar enseguida. Ya hay una página, hay un correo donde tienen que escribir y solicitar. Y a lo que van solicitando se les envía. Muy bien, muchas gracias. Y si ponen entonces la página ahí para que todos puedan acceder. Muchísimas gracias a ustedes, María Julia. Muchísimas gracias, excelente. Aprendemos, siempre los docentes estamos aprendiendo. Todos siempre aprendemos uno de los demás, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alejandra, Javier Quesada, Víctor Giorgi, por este espacio. Muchísimas gracias y hasta siempre, ¿verdad? Seguimos en contacto. Hasta siempre. Le paso el cierre de este bloque al estudiante Marcelo. Marcelo. Muchas gracias, profe, y nuevamente reiterarles nuestra felicitación a todas las personas que estuvieron involucradas en esta ponencia e invitarles nuevamente para que se sumen a la siguiente charla que viene dentro de 20 minutos. En este caso, el tema va a ser aporte de la terapia ocupacional en el modelo basado en rutinas. La licenciada que se va a encargar de darnos la conferencia será la licenciada María Asunción Pedernera García. Entonces, acá dejamos por 5, 10 minutitos del espacio libre y luego ya volvemos como para retomar la siguiente charla. Les agradecemos mucho. Muchas gracias, Marcelo, por todo tu apoyo ahí desde la parte técnica. A ustedes, profe. Muchísimas gracias.